Entonces, hoy, como decía el profe Kevin, vamos a articularnos muchísimo con los temas que hablamos hace 15 días sobre los valores que profesa, que promueve, que eh, tanto abandera el movimiento olímpico. Nuestra intención muy importante en estos espacios académicos es generar un espíritu crítico, un pensamiento crítico que nos lleve como gestores deportivos en nuestro rol profesional a poder realmente liderar procesos de un pensamiento prospectivo, de transformación social, comunitaria y cultural, que tanto requiere pues nuestro campo de acción que es el deporte. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar como diferentes argumentaciones, unas tal vez conocidas, comunes para muchos, pero otras pueden ser un poco controvertidas, un poco desconocidas. Entonces, junto con el pensamiento crítico, los invitamos a tener una mente muy abierta, de no aceptarlo todo, sino más bien cuestionarlo. Lo hemos mencionado en las... Bueno, seguimos. Bienvenidos los que están llegando ahora, Jorge y Wilson, y bueno, todos los que nos vamos incorporando. Qué bonito tener gente de Medellín. Ojalá nos conectemos personas de todo el país, porque pues afortunadamente nos lo permite la virtualidad y tenemos ya tenemos estudiantes en a lo largo de nuestro territorio nacional. Sí, puedes, ¿Cómo? Dani, puedes colocar el Pero, mismo programa gestión deportiva. ¿Me están sí, escuchando? sí, te estamos escuchando, Ah, ok. profe. Como venía diciendo el profe Kevin, pues este es un espacio para dialogar acerca de los Juegos Olímpicos. En un primer momento lo que hicimos fue hablar acerca de la historia, miramos cómo eran los Juegos, cómo fue su nacimiento desde la Grecia, cuáles eran sus ideales, cuáles eran sus valores. Y ya pasamos a lo que son los Juegos Olímpicos modernos, que cambiaron totalmente su visión con relación a los Juegos antiguos y se hicieron una serie de modificaciones. Y después ya empezamos a hablar con respecto a los valores, e inclusive pusimos como ejemplo varias trampas que hicieron algunos deportistas en los Juegos, que nos cuestionaba pues, la ética que debía tener tanto el participante, el atleta, como el entrenador, como la misma sociedad, al momento de entrar a juzgar o al momento de ver la finalidad como tal de los Juegos Olímpicos. Lo que implica a nosotros como gestores deportivos, como futuros gestores deportivos, como atletas que somos, como sujetos que nos gusta practicar el deporte, la actividad física, el ejercicio, nos implica saber cuál sería el proceso de formación axiológico en valores y si eso tendría que tener un estatus mayor dentro de la formación disciplinar del deporte como tal. Y desde allí entonces, ahí fue el punto en el que quedamos para ya empezar a entrar eh, a hablar de la geopolítica de los juegos. Entonces creo que la profe Naidú nos tiene preparado el himno, si no estoy mal,
de los Sí, valores claro. sobre Vale, sí. los Juegos Olímpicos. ¿Me escuchan? Por favor, voy a poner el video, entonces es importante que ustedes me comenten si me están escuchando. Eh, en primer lugar, quiero ponerles segundo. ¿Están viendo mi pantalla? Profe, está cargando. Aparece que está cargando. Ok. Mm, Bueno, mientras la profe Naidu nos puede compartir la pantalla, es bueno recordar algunas de las diferencias generales entre los juegos antiguos y los juegos modernos. El uno es el ideal. Profe, ahí ya está la pantalla, compartir. Entonces, los ideales que tenían en el mundo antiguo, los Juegos Olímpicos, era un ideal más de honor y de representación a cada una de las ciudades griegas, en tanto que los Juegos modernos se preocupan mucho más por romper récords, están muy pendientes en lo que es el tiempo y los récords. Por eso cada vez que están las Olimpiadas siempre dicen va a tener récord mundial, va a tener récord olímpico. Entonces, tienen finalidades muy diferentes. También recordábamos que cuando se pasaron los juegos de los griegos a los romanos, ya esos atletas que luchaban por el honor y por defender sus ciudades, ya lo que hacían era que se convirtieron en atletas profesionales y les pagaban o buscaban era dinero y beneficio económico para poder participar. Entonces vemos cómo los Juegos Olímpicos van a tener ese tipo de cambios y en esta sesión también vamos a ver que van a nacer con otro tipo de finalidades, con otro tipo de, de élite que únicamente puede participar en los juegos. En la época antigua, cualquier atleta podía participar si era oriundo netamente de una ciudad griega. Igualmente, pues cuando pasó a Roma, después los Juegos Olímpicos, ya podía participar cualquiera, siempre y cuando pues les pagaran, ¿sí? Pero ya en la época moderna vamos a mirar que ya es limitada el acceso para, para una cierta población que son los blancos, que ya hay cuestiones de racismo. Siguen siendo únicamente los hombres los que pueden participar, las mujeres no podían participar, ¿sí? Tanto en la época antigua como en los comienzos de la época moderna de los Juegos Olímpicos. Y ya ahí vemos marcada también que la población europea, o sea, ya no únicamente Grecia como tal, sino que ya se extiende a otros países de Europa para, para que ellos puedan participar. Entonces ya hay una población definida que políticamente está delimitada por algunas características y que únicamente para ellos eran los Juegos Olímpicos. Y de allí, pues muchas personas dicen que los Juegos Olímpicos son únicamente para ciertas poblaciones y que más que una finalidad sobre valores, tiene una finalidad neoliberal que empuja una economía. Entonces, profe Naidu, no sé si tú ya...
Ya nos puedes compartir el video. Ahora bien, mientras la profe Naidi nos comparte el video, quiero que reflexionen, vayan pensando en un aspecto importante. En la época antigua, cuando nacieron los Juegos Olímpicos, se realizaban en ciudades de Grecia y esas ciudades estaban en guerra. Sí, sí, sí te escuchamos, profe. Okay. Entonces, esas ciudades estaban Bueno, en guerra. Ya, espérame, termino la idea y te doy la palabra. Esas ciudades estaban en guerra y cada 4 años hacían una tregua para disputar los Juegos Olímpicos. Era tal la magnitud y el respeto a los Juegos Olímpicos que dejaban la guerra para llevarlos a cabo. Ahora vamos a mirar si en la época moderna va a pasar lo mismo o cuál es el sentido que se le dan a los juegos. Dale, profe Naidu. Es que quiero que ellos se vayan con esa idea para posteriormente que vean el video puedan contestar esa pregunta. sí, mira, estoy teniendo bastante dificultad con el internet, no sé si es que es la red, pero les comento. Pues tenemos preparados 3 elementos desde esta parte. Uno es el himno, queremos escuchar el himno y con detenimiento revisar la letra que nos propone. Y la otra es analizar lo que es la bandera de los Juegos Olímpicos como símbolo. Cada uno de los elementos que allí se proponen, qué es lo que significan. Y también les tengo preparada una pequeña lectura, entonces voy a intentar un poco darle espera mientras esperamos que nuestro internet funcione. ¿Me están escuchando? Voy a iniciar con la lectura, ¿les parece? Sí, profe, te estamos escuchando. Perfecto. Entonces la lectura que voy a hacer es de un libro que les invito a leer muy animosamente porque realmente es una pieza interesante. Se llama Los Señores de los Anillos, Poder, Dinero y Doping en los Juegos Olímpicos. Es de Whit Simon y Andrew Jennings de la editorial Norma. Y voy a leer el capítulo 11 que se llama Los Parásitos. Si en algún momento hay alguna interrupción, por favor me informan que yo voy a estar acá dedicada a la lectura, ¿vale? Los parásitos. Un lema siempre ha representado cada Juego Olímpico. En 1988, Seúl escogió armonía y progreso. El líder militar coreano Chun Doo-hwan estuvo totalmente de acuerdo cuando a Seúl se le concedió la sede para los Juegos. Chun Doo-hwan anunció que el papel de los Olímpicos consistía en restaurar el orden. En Corea esto se traduce en gases lacrimógenos, porros de caucho y balas. Todo ello se aplicó ampliamente a la población durante los 7 años que se tomó la organización de los Juegos en Seúl. Los mismos olímpicos que el presidente Samaras alabó por unir pacíficamente a la gente en beneficio de la humanidad. Los coreanos se inventaron un segundo lema: el mundo para Seúl, Seúl para el mundo. Eso significaba hagamos negocios. Todos los juegos tienen una mascota. Seúl escogió el noble tigre y lo convirtió en un muñeco de lana con un sombrero muy singular al estilo alpino. Todos los Juegos Olímpicos tienen un emblema oficial. En Seúl, este era una modificación de un diseño tradicional coreano. El original simbolizaba la armonía del hombre con el cielo, la tierra y el universo. Los hombres
de las relaciones públicas lo rediseñaron y lo convirtieron en símbolo de progreso a través del entendimiento y la paz del mundo. Paz es una palabra muy popular en la jerga olímpica, aunque no existe ninguna evidencia de que hayan logrado impedir una guerra, ni que dos naciones se hayan reconciliado definitivamente gracias a los Juegos. Cuando la llama olímpica finalmente se apagó, los Juegos de Seúl fueron declarados como un éxito tremendo, un regreso al ideal olímpico. Los Juegos de Seúl nacieron del deseo de ocultar la imagen brutal de una junta militar y encontrar nuevos mercados para su actividad económica. ¿Me escucharon? Sí, profe, muy bien, te escuchamos bien. Vale, muchas gracias. Estos, vale, qué bueno que me hayan escuchado porque estamos aquí tratando de hacerle el quite a estos temas de la tecnología. No sé si el profe Kevin haya logrado volver, porque en este tiempo que le dimos para que lográramos tener los videos, aunque ya estaba todo listo, no quiere Hola funcionar el Naidu, ticket. vale, ¿me escuchan bien a mí? ¿Sí? ¿Me escuchan todos bien? Y te escuchamos. Bien, pues bueno, si uno hace una revisión crítica de la materialización de estos ideales de paz del movimiento olímpico durante las justas modernas, ¿no? Todo lo que nos está comentando aquí Naidu, si uno hace un repaso histórico, es fácil descubrir que el panorama es profundamente problemático, ¿no? No es como tan clara esta manifestación de los ideales de paz en las justas, ¿no? La mayoría de juegos uno puede rastrear episodios que no solamente se reproduce violencias como, no sé, de facto una bomba, que los ha habido, sino otros tipos de violencia que están latentes en nuestra sociedad, ¿no? Si uno se va en Atenas 1896, cuando arrancan los primeros Juegos Olímpicos del mundo moderno, podemos encontrar violencias de género. En estos Juegos las mujeres no podían participar en las justas olímpicas. Es una forma de violencia que es importante tener en cuenta, ¿no? No solamente son hechos terroristas los que se consideran violencia, muchas veces en el análisis se visibilizan ese tipo de violencias, pero yo creo que es importante como prestarles atención en el análisis. En San Luis 1904, cuando viajan por primera vez los Juegos Olímpicos a Estados Unidos, encontramos formas de violencia étnica, de racismo, con todo esto de los Anthropological Days. No sé si recuerdan, en la primera sesión hablamos un poco de esto. Los organizadores, obviamente blancos, llevan personas de sociedades no occidentales, indios sus, moros, sirios, pigmeos, personas de África, los llevaron a competir en deportes occidentales que obviamente ellos no conocían, como el baloncesto, por ejemplo, justamente para burlarse de su falta de habilidad y demostrar que supuestamente los blancos eran superiores, ¿no? Que eran superiores por ser parte del mundo civilizado, ¿no? Entonces otras formas de violencia que también han existido y que es importante visibilizar. Si uno se va a Amberes 1920 igual, encontramos violencia propiamente política, no se invita a los países perdedores de la Primera Guerra Mundial, es un castigo pues, o también si se ve de otra forma, es una forma de mostrar la supremacía de los países que ganan la Primera Guerra Mundial, el bloque occidental capitalista. Luego tenemos los Juegos de Berlín de 1936, quizás son algunos de los que se ha escrito más en términos de historia política de los Juegos Olímpicos. Ahí vemos varias formas de violencia, específicamente violencia racista, xenofobia, fascismo, ¿no? Hitler organiza estos Juegos para demostrar la supuesta superioridad racial de los alemanes. Obviamente esto va a generar como muchas
controversias. La bandera olímpica de la que ahorita nos va a hablar Naidu, si nos lo posibilita la tecnología y la conexión, ya estaba instaurada un par de juegos antes, pero acá Hitler por primera vez no la coloca la bandera nazi, la esvástica. Entonces ese tipo de cosas son como bien problemáticas que también es importante visibilizar cuando estamos viendo estas relaciones entre Juegos Olímpicos y política en el siglo XX. Si uno sigue, encontramos en Londres 1948 igual, violencia política, parecido a Amberes, igual nos invita a los países que perdieron la Segunda Guerra Mundial, no van los países del eje. México 1968, ahí hay profunda violencia política, también quizás de los juegos que más se han escrito artículos, libros, se han hecho muchas investigaciones. La principal manifestación de violencia fue la masacre de Tlatelolco, ¿no? Un par de semanas antes el gobierno mexicano, en ese momento del PRI, asesina a cientos de jóvenes en la Ciudad de México, en la plaza de Tlatelolco, de ahí el nombre de la masacre, para evitar supuestamente un complot comunista durante los Juegos Olímpicos. También en esos mismos juegos podemos rastrear violencias de género, aparecen estos famosos tests de feminidad que hoy en día se siguen haciendo, supuestamente para determinar si una persona tiene el género correcto para, digamos, competir, ¿no? Es un asunto bien complicado, que aún está en debate, ¿no? Luego, como la tecnología avanzando, aparece el tema de las hormonas y demás. Entonces yo creo que es un debate también en términos bioéticos que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Un tipo de violencia que también está latente en los Juegos Olímpicos. Si uno sigue en Múnich 1972 igual, tenemos de nuevo episodios de violencia política, los atentados terroristas contra la delegación de Israel. Digamos, se aprovechan las justas para hacer presión para que el gobierno de Israel suelte a los presos que tenía políticos de Palestina. Digamos, de nuevo conflictos muy del orden de la Guerra Fría y de Medio Oriente. Igual Moscú 1980, vamos a tener un montón de violencia política. Estamos obviamente en el contexto de la Guerra Fría, donde hay una profunda tensión entre el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, contra el bloque soviético, liderado por Rusia. Y obviamente eso se va a manifestar en los cuadros de medallería, ¿no? Es algo de lo que se ha escrito bastante, cómo esos cuadros de medallería expresan la geopolítica internacional. Los países ven como una posibilidad de mostrar su grandeza ante el mundo a partir de soy el mejor en los campos, ¿no? En los campos de juego. Entonces uno mira los cuadros de medallería durante el siglo XX, prácticamente siempre estuvieron a la cabeza Estados Unidos con Rusia. Después de la caída de la Unión Soviética vamos a ver que se transforma la geopolítica internacional y también se transforman los cuadros de medallería olímpica. Entonces ahora es Estados Unidos-China, que es la segunda potencia. Entonces como bien interesante eso. Y obviamente en esos juegos de 1980 pues también empieza como toda la onda de los boicots. Entonces Estados Unidos y otros, no recuerdo bien, pero 60 países por lo menos, 64 países, boicotean los Juegos Olímpicos, ¿no? Toda la delegación, las delegaciones occidentales capitalistas se niegan a participar en Rusia. 1984, de nuevo, el bloque soviético le devuelve el boicot al bloque occidental y 14 países que conformaban la Unión Soviética no participan de los Juegos. Obviamente esto no es solamente no participar, sino hubo intentos de que no se hicieran. Hay muchas declaraciones políticas que si logramos ver los videos pues son muy interesantes, que vale la pena visibilizar, pero lo importante es como tener en cuenta cómo en esta arena deportiva expresa de alguna manera la arena política del mundo, ¿no? De la geopolítica internacional. Luego tenemos también Atlanta 1996, creo, si no estoy mal, fue el último episodio propiamente terrorista, ¿no? De violencia terrorista que tuvimos en los Juegos Olímpicos modernos. Estalló una bomba, si no estoy mal, en un parque olímpico. Y entonces, claro, si uno se pone a mirar como ese balance y de ahí para acá de Atlanta 96 hasta los últimos juegos que tuvimos, aparentemente, pues claro, el ideal pacificador del movimiento olímpico del cual estamos hablando como que pareció muy difícil de materializar durante el siglo XX y aparentemente en el siglo XXI, ¿no? Con las justas en Sydney, las justas de Londres, las justas de Río, aparentemente se han como pacificado estos Juegos Olímpicos. Sin embargo,
varios autores, sociólogos, antropólogos, historiadores, nos han invitado como a tener esto como leerlo un poco críticamente, no tener cuidado de que pacificamos totalmente y que desaparecieron todas las formas de violencia. No, realmente desaparece de pronto la forma de violencia propiamente terrorista, pero emergen también nuevas violencias, especialmente violencias económicas, ¿no? Después de los Juegos de Beijing 2008, que fueron así enormes, ¿no? Los estándares de la organización de los juegos se vuelven muy altos y implican un gasto enorme para las economías de los países que se atreven a organizarlos. Incluso muchos países desisten de organizar los juegos justamente porque el costo para sus economías es muy alto. Ya vimos que los países nórdicos estaban pensando en recibirlos y finalmente dijeron que iban a dedicar ese dinero para construir escuelas porque la inversión era muy alta y al final eso traía los beneficios que dejaba para la población no eran significativos, justamente porque esto produce lo que llaman los economistas, digamos las inflaciones estacionales, ¿no? Que son como pequeñas inflaciones que se mantienen supuestamente durante el periodo ritual, en este caso durante los Juegos Olímpicos, obviamente porque llegan nuevos capitales, ¿no? Llegan muchos dólares a la economía, entonces se vuelve muy caro todo. Pero digamos, se supone que cuando se van los juegos ya esa inflación baja y lo que queda es como bonanza para la población local. Y al final, los casos como el de Río especialmente nos muestran que esto no es cierto del todo, porque Brasil lleva varios años tratando de recuperarse de esa superinflación que le trajo organizar los Juegos Olímpicos, obviamente también el Mundial de Fútbol ahí cerquita. Y obviamente muchas personas se ven también damnificadas de esto, especialmente las personas con menos recursos, que no tienen capacidad de adquisición. Y inclusive hoy en día hay toda una bibliografía en torno a cómo las ciudades se tienen que transformar para adaptarse a estos megaeventos deportivos, ¿no? A los Juegos Olímpicos. Y eso implica construir villas olímpicas, hacer nuevas vías, ampliar aeropuertos, y eso muchas veces tiene como correlato que muchas personas, generalmente las más pobres, tienen que ser desplazadas de sus hogares para que se lleven a cabo esas obras, ¿no? Entonces como que también ese tipo de violencias no hay que pasarlas por alto, hay que tenerlas en cuenta en el análisis. Entonces, como yo creo que es importante visibilizar esa parte. Creo que Naidu ya le cargó el video o pasamos a unas preguntitas. Ya, listo. Entonces los videos, como hemos venido anunciando, a Vale, ver, veamos todos y luego empezamos el diálogo. vale, perfecto. ¿Me confirman, por favor, si tienen sonido e imagen? Perfecto. Nos está escuchando, profe Naindú. De todos modos, igual ahí está pasando la letra traducida del himno de los Juegos Olímpicos, entonces yo creo que también podemos irla mirando si nos escucha igual.
¿Me escuchan? Creo que profe Kevin se desconectó. Entonces, bueno, eh, estamos hablando de la parte política. El profe Kevin nos hizo una presentación acerca de algunos hechos que han pasado a lo largo de los Juegos Olímpicos, en especial modernos. Entonces, yo les dejé ahí en el tintero una pregunta acerca de los juegos antiguos y los juegos modernos, porque en la antigüedad pues se hacía una tregua para llevarlos a cabo, pero parece que en la modernidad no corresponde, ¿vale? Entonces, ya la profe Naidú nos colocó acá el video. Profe, si le puede subir al volumen que no lo escuchamos muy fuerte, mucho mejor. Ahí estamos viendo los 5 anillos de los 5 aros olímpicos, que significan pues que los 5 continentes deben de estar entrelazados, respetando los valores olímpicos, y pues es un símbolo de hermandad entre los continentes. Quieren crear un símbolo que posibilite que todos seamos uno solo, como un planeta unido. Sin embargo, Oscar, si me escuchan ahí, es Sí, interesante que justamente el año en el que se lanza la bandera fue en 1920 en los Juegos de Amberes, y la paradoja de esta unidad de los 5 continentes metaforizada en la bandera, pues es que en estos juegos no se invita a los países perdedores de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, allá vamos viendo desde el principio cómo estos símbolos siempre van a vivir en tensión con la realidad geopolítica del mundo, ¿no? y también podemos ahí darnos cuenta que de una u otra forma nos queremos hacer una cosa, pero se termina haciendo en el fondo otra totalmente opuesta, ¿no? Entonces, no sé, yo quisiera escuchar a los estudiantes qué opinan al respecto, qué posición tienen, si creen que los actuales Juegos Olímpicos crean ese tipo de hermandad, crean esa tregua, tienen ese respeto, esa posición en la sociedad que invita a las comunidades a ser hermanos y a tener valores. Entonces, no sé si me pueden escribir en el chat, mucho mejor si pueden participar. Yo les doy el micrófono, únicamente levantan la mano y partimos de allí. En que para nosotros, los docentes de gestión deportiva, los Juegos Olímpicos antiguos tenían más valor porque eran capaces de generar una tregua.
pero los juegos modernos perdieron un valor humano al respecto. Y se está tomando estos juegos para darse a conocer, para hacer protestas, para hacer lucha social. ¿Qué queremos hacer a lo largo de este ejercicio? ¿Quién tiene ahí el micrófono abierto? Jorge, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿tú qué opinas? Muy buenas noches para todos, los compañeros, para los profesores. La verdad es que cuando se compite por un ideal, por un símbolo patrio, se compite con coraje, se compite con entrega y se da todo por una causa. Pero desde que el dinero comenzó a sobornar y el dinero dañó el verdadero sentido de la participación deportiva. Yo pienso que el deporte es algo que levanta el espíritu de la persona que lo practica. Pero ya cuando se va por el capital, por el dinero, entonces ya todo cambia, porque la persona por una patria compite más por el dinero, compite más por su estatus social, y eso pues realmente daña todo lo que de verdad yo pienso que el creador de los Olímpicos lo hizo con ese propósito de unir los pueblos, de unir las naciones, pero de unirlos en paz. Pero el deporte se ha convertido en guerra, porque comienzan a competir egoístamente, egocéntricamente, y ahí es donde está la problemática. Yo estoy trabajando con un equipo de fútbol, muchachos pues que forman parte de una escuela de fútbol, son 34 jóvenes, y les estoy dando charlas que tienen que ver con la moral, con la ética, con todo aquello que verdaderamente vale la pena. Yo veo que la mayoría de los deportistas buscan su bien propio, su bien común. Eso no es malo, eso no es pecado, pero no se les enseña cuando tienen dinero cómo van a manejar ese dinero. Y por eso muchos grandes deportistas han terminado en la pobreza. Aquí en Colombia tenemos muchos casos de esos, empezando por el Happy Lora, que le dio muchas victorias, muchos triunfos a Colombia y hizo que el nombre de Colombia fuera tenido en cuenta en el mundo. Pero ¿dónde está Happy Lora hoy en día? Entonces yo pienso que hay que hacer una reestructuración en todo lo que es el ámbito del deporte, que no sea que se saque la política del deporte, porque es que el deporte también ya lo politizaron. La política es la que, y el político de turno es el que escoge los deportistas que sean de su agrado, en fin, ya todo se está manejando políticamente, y ahí está también lo grave del deporte. Claro, con mucho gusto. Pero sí estamos de acuerdo. Hay que hacer formación en valores, hay que llevarlo a cabo paralelamente con la formación deportiva, hay que hacer deporte social, hay que incentivar primero la ética por encima de la economía. Incluso ahorita lo estamos viviendo prácticamente con esta situación que nos está afectando, esta pandemia. Ante todo está la vida, el ser humano, más allá de cualquier sistema económico. Nicolás Murcia, creo que me levantó la mano, entonces te voy a dar
el micrófono. Voy a activar el micrófono, ya tienes el micrófono activado. Hola. Sí, habla un poquito más duro. Bueno, Perfecto. pues con respecto a lo que dijo Jorge ahorita, pues estoy de acuerdo. Como futbolista profesional, eh, pues me doy cuenta de que más por falta de ética, porque pues a nosotros nos inculcan muchos valores, pero más que por eso, yo creo que el dinero ahorita se ve afectado en, pues, en los Juegos Olímpicos, en cualquier deporte, la verdad. Ahorita la economía se mueve mucho y se ve en alza eh, en este tiempo. Yo creo que eso está afectando un poco los juegos, el deporte y pues nosotros nos podemos dar cuenta que como en el fútbol y como en otros deportes, hay pues aquí entre nosotros pues un jugador de fútbol se está ganando en Colombia, sabemos que 300 millones de pesos es el que más gana. Y Entonces, ustedes tienen la palabra ahora. Espérame, ya, Nicolás, ya puedes continuar. sí, entonces sabemos que el jugador que más gana pues gana 350, 400 millones de pesos mensuales y, y pues eso se está viendo no solamente aquí sino en todo el mundo. Entonces en los Juegos Olímpicos, nomás cuando concentran a un jugador pues solo por eso se está ganando un valor importante. Entonces yo creo que eso está afectando mucho al deporte. Quería pues decir eso. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias por su opinión. Pues está jugando en la liga profesional. Quisiera saber así qué les dice el técnico respecto a los valores en un partido decisivo. ¿Qué le dicen en el camerino, Nicolás? Hola, sí. Eh, Respecto a los valores como tal, supongamos mitad de tiempo. ¿Qué les dice respecto a los valores? sí, pues, Te escucho. Sí, te sí, escuchamos. sí, hola. Nosotros sabemos que debemos respetar a nuestros rivales, a nuestros compañeros en el campo, pero pues como es deporte, eh, muchos valores de eso se pierden dentro del campo, ¿no? Entonces, pues es difícil muchas veces respetar o ser amigable con el otro rival. Es difícil pues tener valores dentro del campo porque pues es una competencia y todos queremos ganar, pero pues afuera ya pues todos somos amigos y todos pues nos respetamos y pues sentimos un aprecio por el contrario. Gracias, Nicolás, por tu apreciación, pero pues era como para poner algo en evidencia que en ciertos momentos es muy difícil como entrenador
como atleta, pensar con la adrenalina a tope, ¿sí? En si se puede tener toda esa ética en ese momento y echar a perder, digamos que todo el recorrido, que todo el esfuerzo y las horas de entrenamiento que se han dedicado. ¿Quién Oscar, a más mí me llamaba quiere? mucho la atención, yo un paréntesis, me llamaba mucho la atención la intervención de Jorge cuando comentaba que pues deberíamos sacar la política del deporte, ¿no? Me parece muy interesante porque justamente si algo nos enseña esta sesión y la reflexión es que de alguna manera el deporte es un asunto político, siempre ha sido un asunto político, ¿no? Desde que emerge el deporte es un producto social, está inmerso en relaciones de poder, nace en Grecia para medir la grandeza de las polis, ¿no? De una forma no letal, diferente a la guerra. Para Norbert Elias, antropólogo, es como la guerra por otros medios, el deporte. Y luego en el siglo XX, con este repaso más o menos corto que hicimos, pues vimos que más bien el deporte, en vez de cambiar, siguió dándole continuidad a esta idea de medir la grandeza de las naciones y de alguna manera expresa la geopolítica internacional. Entonces me parece interesante esta idea de despolitizar el deporte, y no solo porque lo diga Jorge, sino porque realmente también es muy latente en el mundo del deporte y sobre todo en otros tipos de deporte diferentes al de competencia. Entonces me parecería interesante que reflexionáramos en torno a, bueno, ¿es posible despolitizar el deporte? ¿Es deseable despolitizar el deporte? ¿Todas las manifestaciones políticas del deporte son negativas o creemos que el deporte se puede utilizar también para hacer manifestaciones políticas que contribuyan a la construcción de sociedades más democráticas, equitativas e incluyentes, ¿no? Parece interesante reflexionar en torno a eso. Coloco, por ejemplo, el caso de en los Juegos Olímpicos de 1968, cuando los atletas, no sé si recuerden, Tom Smith, John Carlos, son muy famosos, los tipos eran atletas negros, afroamericanos de Estados Unidos, ganan, suben al podio y alzan el puño arriba y agachan la cabeza con el símbolo del Black Power, ¿no? Esta lucha de los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos. Entonces utilizaron un momento deportivo, su victoria y su visibilidad global, para decir, pues es que Estados Unidos, el presidente va a sacar la cara diciendo que es que ganamos medallas, pero es que luego llegamos allá y somos héroes discriminados, no nos dejan ni siquiera subirnos al mismo bus de los blancos. Entonces ellos utilizaron el deporte para... Se- Aló, Ya, ahora, ¿no? Creo que se nos cayó a todos. aló, Eh, eh, aló, Jorge Alfonso. Jorge, Sí, Jorge, cuéntanos, cuéntanos, te escuchamos. Bueno, es que lo que dice el profe de despolitizar el deporte, en cierta forma es muy bueno. ¿Por qué? Porque se deja al deportista ya para que trabaje en pos de un ideal, de una verdadera unidad y paz. Pero hay otro problema, es que mientras haya corrupción, la gran problemática de nuestro país, oía hoy un video del senador Bolívar, y él decía que Colombia está catalogado casi como el país más corrupto del mundo. A mí me dio tristeza eso, porque le duele a uno, siente un dolor de patria. Pero ¿quién tiene la culpa de todo eso? Nosotros, el pueblo.
porque nosotros dejamos que el político haga lo que quiera con el pueblo, y mientras que el pueblo no se levante, no en armas, es hacer lo que hizo Gandhi. Gandhi liberó a un pueblo completo, al pueblo hindú, lo liberó del yugo de los ingleses, sin disparar una bala y sin derramar una gota de sangre. Esa es la política que se debe hacer, una política de paz, una política de concordia, una política de equidad. Pero tristemente nosotros, el pueblo colombiano, estamos amarrados o amañados a la politiquería, porque político, la palabra política significa el servidor público, es la persona que le sirve a un pueblo, pero la han tomado de otra manera para lucrarse, y siempre se han lucrado miles, cientos de personas inescrupulosas. Pero el deporte, pues lógicamente que es un bastión político. ¿Por qué? Porque maneja mucha gente. Por ejemplo, el político de turno le dice: yo le coloco a su hijo en un buen equipo de fútbol, pero usted y mi familia me respaldan. Entonces, eso es un bastión político que es muy difícil de despolitizar. Es darle ética, es darle valores a los muchachos y a las familias de los muchachos. Pienso yo que esa debe ser la mejor forma para lograr que haya un deporte de equidad. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias por tu intervención. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opiniones tienen también sobre este carácter político del deporte, la despolitización? ¿Qué opinan? Creo que Wilson está complementar un levantando poco la la mano. reflexión. Ok. Profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Sí. profesor. Bueno, es que quería también un poco aterrizar la reflexión a la que estábamos invitando en el tema del sujeto político. Me parece muy interesante lo que dice Jorge sobre el tema de que una cosa es politiquería, otra es lo político, y cómo llenar nuestras acciones de ética y de valores realmente. Entonces, complementar esa reflexión con el tema de cómo es que nosotros estamos formando nuestro propio sujeto político y la multidimensionalidad del ser, porque el deporte está allí dentro de nuestra sociedad y nos irradia en las diferentes dimensiones. Por ejemplo, la parte económica. Gloria comentaba hace un rato que ha evolucionado. A mí me gusta mucho el nombre de nuestro CIPAS porque es imaginarios, ¿cierto? Y estamos tratando de transformarlos. Ha evolucionado como evento porque ha incluido y ha dejado de lado un poco las discriminaciones por raza, por género, por condiciones o discapacidades. Y también si miramos la posibilidad desde la economía de que ellos no lo están viendo como tenemos que incluir, sino tenemos que ganar más clientes. Si miramos que detrás de la organización de este movimiento mundial están las empresas multinacionales más fuertes de los diferentes continentes, y ellos no lo están viendo como inclusión, sino como ganancia, como publicidad, como beneficio realmente propio. Puede ser una mirada, ¿no? Para que abramos un poco el espectro de nuestras reflexiones hacia las diferentes como aristas que puede tener el tema de un deporte despolitizado o mejor construido desde otros criterios políticos. Gracias. Gracias, profe. Creo que Wilson había levantado la mano. Si puedes, Sí, profe, muy buenas. tienes la ¿Sí palabra. me escuchan bien? Listo, Perfectamente. listo, perfecto. Pues a mi opinión estaba pensando en las Olimpiadas de 1976 ante los alemanes que pues consumieron muchos químicos, a lo que conlleva los esteroides, ¿no?
también implica mucho que también a veces los políticos o incluso a veces la presión o amenazas que pueden llegar a uno puede optar para eso, lo que acabaron de decir principalmente al principio, que era sobre romper marcas, ¿sí? Romper récord por sí, eh, elevar a más el país, ¿sí? Y obviamente pues el grupo o el equipo con el que haya estado. Es lo que mi opinión, que también influye mucho los químicos, ¿no? Y ha habido muchos casos ante eso, ¿no? Esa era mi opinión, profe. Gracias, Wilson, por tu opinión. Voy a leer algunas que escribieron al chat para que no se pierdan. Gloria Suárez dice, a mí me parece que los juegos han evolucionado positivamente porque en sus inicios tenían más unos niveles discriminatorios que ahora, o sea, mejorando, pero sigue siendo muy politizados y mercantilizados. Los y los participantes son más una mercancía y el negocio para los inversionistas, y lo que estamos diciendo. Creo que las vivencias, Juan Sebastián Ordóñez dice, creo que las vivencias de la sociedad y sus políticas siempre se ven reflejados en los deportes, tanto para mejorar los que participan, tanto como la misma sociedad. También nos dice Juan. Guillermo dice, el deporte es el idioma universal, eso se escucha muy, muy bonito. Por lo tanto, nos identifica a todos, pero su naturaleza se ha desvirtuado por intereses político, social, económico y racial. Se ha perdido su esencia como tal. Entonces, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para también incentivar a una participación que me parece súper chévere, y es la posición política respecto al género, porque las mujeres, como dice Gloria, los Juegos Olímpicos han evolucionado y ya son mucho más equitativos. En un comienzo, las mujeres no podían participaron hasta 1904. Entonces, quiero mirar como ese tipo de opiniones, porque imagínense que Colombia tiene 5 medallas de oro. Colombia tiene 5 medallas de oro. Y de esas 5 medallas de oro, 4 son ganadas por mujeres. Y una por uno. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Porfa, si lo pueden cerrar. Entonces, también esa posición política de la mujer, ¿no? Aquí estamos mirando que de las 5 medallas de oro que Colombia tiene, 4 son de mujeres y 1 de hombres. De las 9 medallas de plata, 3 son de hombres, 3 de mujeres, ¿sí? Yo sé que no dan las cuentas, pero es que alguno ganó 2 o 3 medallas, entonces por eso es que no dan las cuentas. Y de las 14 medallas de bronce, 7 son de mujeres y 5 de hombres. Quiere decir que las mujeres colombianas han ganado más medallas en los Juegos Olímpicos que los mismos hombres. Pero a lo largo de la historia, la lucha de género ha sido muy marcada por parte de las mujeres. Entonces quisiera que ustedes me dijeran si es que se puede despolarizar esa lucha de género y ese tipo de reconocimiento a estas grandes mujeres colombianas que nos han dado tanto, o sea, nos han hecho un esfuerzo para que Colombia sobresalga deportivamente a nivel mundial. Entonces, ¿quién se apunta a eso? Y seguimos con la pregunta, profe Kevin, de si se puede polarizar o no se puede, o se puede despolarizar el deporte. Ahí les dejo para que lo reflexionen. O sea, podemos despolarizarlo sin hacer este tipo de reconocimientos a las mujeres, o si los podemos despolarizar, y más bien lo que debemos es darle otro tipo de horizonte
a la política que se está. Aló, ¿Quién no? Jorge. Jorge. Bueno, yo pienso que a la mujer hay que darle el lugar que se merece. La mujer es disciplinada, la mujer es entregada, la mujer es aquella persona que se entrega por completo a una causa. Una mujer es capaz de darlo todo por una causa. Estamos viendo pues las mujeres que han triunfado en las Olimpiadas, son mujeres que son madres de familia, pero son muy responsables a la hora de competir, mientras que el hombre, muchas veces, muchos deportistas antes de una justa van a tomarse unos tragos, salen con una chica, etcétera, etcétera. La mujer es más. Yo pienso que se le debería dar, no, sino igual, al menos más valor a la mujer en el caso del deporte, porque mire, la niña Pajón, ella se ha hecho prácticamente a pulso ella sola, y como ella decía un día, cuando voy a recibir el premio, ahí sí está la prensa apoyándola, ahí sí están los grandes políticos apoyándola, pero cuando ella estaba empezando nadie la apoyaba, solamente su padre. Esa es la tristeza que hay en Colombia, porque es un país machista. Mire lo que pasó con las niñas del fútbol. Las estaba acosando el entrenador, el señor ese las estaba acosando. ¿Y qué hicieron? ¿Qué les dijeron? ¿Qué le dijeron al señor? No, nada, no pasó nada, todo se quedó así. Entonces, es darle a la mujer la importancia que se merece como ser humano, que la mujer, sin la mujer el hombre no es nada, pero hay que dejar el machismo y hay que apoyar más a la mujer. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Entonces no podemos despolarizar el deporte, porque si lo hubiésemos despolarizado, la mujer no tendría el lugar que tiene ahora. Entonces, el profe Kevin, que piense si se puede despolarizar o no el deporte. A mí me parece interesante la discusión que colocas, Oscar, en el tema de género y la politización del deporte, justamente porque de alguna manera parte del movimiento feminista y de las conquistas del movimiento feminista han sido producto de las luchas que han desempeñado las mujeres en diferentes contextos sociales, culturales en los últimos siglos. Y uno de esos terrenos es el deporte, ¿no? Las conquistas que han tenido las mujeres en el ámbito del deporte, de poder competir, de tener derechos, ser reconocidas, entrar cada vez más, tener sueldos similares a los de los hombres. Eso, así como ha sido fundamental para las luchas de género más generales que tienen las mujeres como sujeto político, sujeto de derechos. Lo interesante es que cada momento, cada sociedad emergen nuevos sujetos de derechos que también entran en las luchas políticas para demandar sus derechos, su inclusión, su igualdad. Y el deporte no es un escenario que, digamos, se salga de esta tendencia. Justamente quiero poner en el debate también estos nuevos sujetos políticos que empiezan a aparecer en el ámbito de las luchas de igualdad de género en el deporte, y son las personas transexuales. Recientemente han habido luchas contemporáneas muy fuertes de muchos y muchas atletas transgénero, algunos que se identifican como hombres, otros que se identifican como mujeres, y ellos han querido participar, digamos, es una chica trans con mujeres, digamos, biológicas, pues, y son hombres trans con hombres, pero los comités no lo han permitido, había una resistencia fuerte. Sabemos que desde 1968 están estos test de feminidad, hoy también hay test de masculinidad, se miden hormonas, etcétera, pero entonces de alguna manera estamos ante un nuevo sujeto político que demanda derechos, ellos demandan su igualdad, ellos quieren participar deportivamente en el género en el que se sienten identificados. Sería interesante escucharlos a ustedes qué opinan sobre estas luchas políticas de estos nuevos sujetos de derechos que demandan esa igualdad. Deberían participar aparte, deberían tener otra propia categoría. ¿Qué opinan ustedes? Sería interesante escucharlos. Es con RPG MMO. RPG, no me acuerdo qué significa RPG. Rol, yo no sé qué cosa. Pero MMO es multijugador masivo en línea. No.
Martín, se acabó el chavo de Colossus. Y acá dice Andrea, yo soy de taekwondo y también muchos me dicen, pero eso no es para hombres. Claro, también digamos, Ay, eso va a ser muy claro. latente. Bueno, no. Muchos deportes que están supuestamente asociados a un género, deportes supuestamente masculinos y deportes supuestamente femeninos, y se vuelve un estigma, ¿no? Que no podemos practicar el deporte en el que nos sentimos identificados. Chao. Acá dice Juan José lo mismo, sí, con el fútbol, claro. Lo interesante, digamos, con el fútbol es que nos brinda contraejemplos, ¿no? Por ejemplo, claro, aquí en Colombia el fútbol es una práctica, es un coto masculino típicamente, ¿no? Y las mujeres juegan, no sé, baloncesto supuestamente o otros deportes, mientras que si uno va, por ejemplo, a Estados Unidos es un contraejemplo interesante porque es lo contrario. El fútbol, soccer, es un deporte de mujeres, es un deporte que practican las chicas tradicionalmente, por eso tienen la selección que tienen a nivel mundial, y el deporte supuestamente de hombres es el fútbol americano, que es más rudo, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos demuestra que esas, digamos, distribuciones de deportes supuestamente masculinos y femeninos son ante todo arbitrios sociales, son productos culturales que varían de una sociedad a otra y que no siempre han sido así, por ende no van a ser siempre así, ¿no? Entonces, también como gestores deportivos, pues es como la oportunidad para de pronto transformar esos imaginarios respecto a que unos deportes son para hombres, otros para mujeres, y justamente la entrada de estos nuevos actores transgénero, homosexuales, también nos pone como a pensar, a reflexionar qué pasa ahí, ¿no? Dice Guillermo Ya, Rosado Pablo, acá, el el deporte profe. Usted también. debe Bueno, competirse en igualdad de condiciones de géneros. Ajá, muy bien, muy interesante. No sé qué opinen del tema de transexual, porque creo que literal. es un tema del que se está hablando, digamos, en el mundo académico, pero Pero, siento que en la agenda pública, en la opinión pública, no se le toma como muy en serio. Que me gustaría conocer sus opiniones al respecto. No sé si alguien quiere pedir la palabra, el micrófono, nos quedan varios minuticos para escucharlos, su voz. ah, no, pero es que Pipe es muy pro. No sabía que Pipe es pro. Eh, No, pero el chiste es que nosotros dos podemos hacer eso, pero nosotros dos estamos muertos de mí. O no sé qué Ay, opinen los ay, profes, el profe ay, Oscar, la profe Naindú, ay, qué opinión tiene al claro, respecto. claro. No, yo creería que igual que como se inició con la lucha de las mujeres, los transgéneros también tienen que iniciar una lucha política para ser aceptados como tal, pero de una manera, ahí sí como decimos, bajo valores, ¿no? Ya pusimos el ejemplo del deportista transgénero que se hizo pasar por mujer, ¿sí? En alguna olimpiada en salto alto, y que fue descalificado porque nunca dijo que era transgénero, ¿no? Entonces, que lo hagan de la mejor manera. eh, Tal vez toca crear nuevas categorías, ¿sí? En los deportes Parece, sí. para que puedan competir ellos entre ellos mismos. No veo la posibilidad de que de pronto se participen con mujeres o participen con hombres, sino que se les tendría que abrir una disciplina como tal, pero ya ellos tienen que empezar a formar, me imagino, primero formar su comité y para posteriormente presentar algún tipo de propuesta al Comité Olímpico e iniciar con algunos deportes, por lo general pues no son en conjunto, sino los deportes individuales, y hacer pruebas en los próximos Olímpicos. Eso es lo que yo creo que... ¿Qué está haciendo? No, gracias, que funciona el cofre. Sí, sí. ¿Quiere? Bueno, ¿Aló? 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 Sí,
Creo que se fue, Sí, aquí se cayó unos segundos de nuevo la web. Estaba Jim Rojas desea comentar. Jim. Démosle el micrófono a Jim. Sí, Sí, lo tengo yo, Héctor Della. Yo aquí tenemos un puente bien interesante entre Skype y bueno, y otras cosas, pero bueno, ahí vamos. Héctor, Sí, Jim. agradecerte por tu colaboración, en verdad que sí. Contextualizamos a los demás participantes. Jim es un estudiante de gestión deportiva, que es sordomudo, y Héctor pues es el intérprete que está acompañándolo en todo su proceso educativo. Entonces, Héctor, muchísimas gracias. Okay. Tienes la palabra. Entonces, Jim va a comentar sobre la participación de los trans en los juegos, en deporte. Dale. Ok, él dice, mi opinión respecto a la participación de los trans en los deportes tiene que ver es con la inclusión. Sin importar si son trans o no, todo el mundo tiene derecho a alguna participación en el deporte. Y si los ideales de los Juegos Olímpicos es que haya unidad, hermandad y que está abierto a todo el mundo, entonces se les debe también abrir la puerta independientemente de si a algunos les gusta o no, pero deben poder participar también en los Juegos. Hello. Listo. Hello. ¿Qué dice él? Sí, Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos tu reflexión, Jim. Yo quería complementar un poco el tema que estaba proponiendo el profe Oscar, y es definitivamente es importante la agremiación, ¿no? Que ellos se reúnan, se reconozcan, se reúnan para poder generar política pública que dentro del ámbito deportivo les genere espacios por términos fisiológicos, biológicos y bueno, todo lo que genera el reconocimiento integral de una persona. Tal vez quizás no sea idóneo que participen ni en competencias masculinas netamente ni en competencias femeninas, pero sí que se abra la categoría, así como se ha trascendido en los paralímpicos, en la infinidad que hay ahorita de discapacidades, por ejemplo. Ellos es porque se agremian, logran federarse y logran empezar a traspasar por puertas, a generar puentes, a hacerse reconocer, y eso se logra con la agremiación, el autorreconocimiento y el reconocimiento de los otros que son comunes. Por ejemplo, quisiera hablar de las escuelas deportivas. Entonces, si no podemos, que es algo que han ganado, digamos, las niñas en términos, por ejemplo, de fútbol. Las niñas venían siendo formadas en escuelas de fútbol masculino, lo cual las ponía en unas condiciones que no son las mejores para que puedan realmente desarrollar todas sus capacidades. Y ahora que se hacen escuelas, se arman equipos, se están federando, ya hay toda una estructura que permite que se genere una dinámica para el fútbol femenino o para el deporte femenino en las diferentes también disciplinas, porque es importante reconocer todo lo que requiere esa persona desde sus condiciones, no solo mentales, espirituales, sino que muy importante pues para el deporte la parte física. ¿Quién más quiere compartirnos sus reflexiones? Yo quiero compartirle, profe, ¿me permite? ¿Aló? ¿Me permite compartirles algo? Bueno, el profe que habló antes de usted decía que abrir una disciplina especialmente para esas personas, pero yo pienso que si abriera una disciplina para ellos sería como discriminarlos. Yo pienso más bien que si la persona está capacitada para ejercer el deporte que le gusta y tiene la capacidad, lo que deben hacer es los directivos deportistas pues deben hacer es, bueno, hacerle una prueba
está capacitado, muy importante es que se sienta realizado participando, es darle una oportunidad, porque eso hace que la persona no se sienta discriminada. Yo pienso que nosotros tenemos que entender que estamos en el siglo XXI, ya no estamos en la edad arcaica donde la gente pues tenía ese estigma con las personas. Yo pienso que son seres humanos que por X o Y motivo tomaron el camino equivocado, pero eso no somos nosotros quienes para juzgarlos, ni criticarlos, ni condenarlos, ni señalarlos. Es darles la oportunidad que se sientan realizados en el espacio que ellos quieren y en lo que ellos anhelan. Entonces eso es lo que yo pienso, y realmente esa es mi postura. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu postura. Tendríamos que entrarlo a analizar. Por acá nos dicen que si hay alguna mujer, escuchemos alguna mujer que se anime. Estamos pues tocando el tema, una estudiante que se pueda animar a hablar y darnos la opinión al respecto. ¿Quién se anima? Sí, también me uno a la invitación pues, varias invitaciones se están haciendo en este momento. Qué bueno sería escuchar las voces de las chicas, de las mujeres que hacen parte del programa, porque seguramente tienen experiencias vitales, importantes, que nos pueden compartir en ese ámbito del deporte, y también a que compartamos desde el audio, para escuchar sus dulces y melodiosas voces. Todas las posturas son valiosas, y lo importante es que las vayamos construyendo colectivamente para transformarnos, para transformar también nuestros imaginarios, para tener alcances diferentes. Alejandra, ¿pero por qué? Nada que ver, la pena. Estamos en un espacio académico y no nos estamos viendo. Porque podemos activar las cámaras. Pero podemos, señor. Les acabo de comentar que las mujeres son las principales representantes en la medallería colombiana, y ustedes me están diciendo que les da pena. Imagínense, ¿qué pensarían esas mujeres deportistas y ustedes como gestoras? Una pena no puede ser un impedimento como tal. Antes tendrían que estar pidiendo la palabra, porque son mujeres que tuvieron, o sea, estamos hablando de Mariana Pajoy, de Ibargüen, Caterina Ibargüen, ¿sí? Entonces son mujeres que son destacadas a nivel mundial. Entonces ustedes no nos pueden decir que por pena no podrían participar. Profe, ya tienes el audio, el micrófono. Gracias, profe Naidú, profe Oscar, profe Kevin, para todos buenas noches, a todos los muchachos, a las niñas, a los estudiantes, a todos los que han participado, Jorge, a Andrés, a todos los que han participado, muy buenas noches. Me alegra leerlos, pero me alegraría más escucharlos, y como dicen ahorita, la participación de la mujer es tan importante, no solamente en el deporte, sino en estos son espacios académicos que tienen que acostumbrarse a ser voz y voto en estos espacios que respiran academia en el deporte. Finalmente este encuentro lo que pretende es escuchar las voces de todos los actores sin discriminar ni sexo, ni género, ni costumbre, ni raza, ningún tipo de discriminación. Eso es un espacio abierto, pero sí la voz de la mujer debe imponerse desde ahorita, con el mayor respeto, lo decimos como ahorita lo decía el estudiante Jorge, y con la mayor admiración. Entonces, pena en el aspecto académico no da, pena no participar. Entonces las invito a que hagan por lo menos las reflexiones que vienen de aquí en adelante en este CIPA. Me alegra mucho la concurrencia, ver 33 personas continuamente y creciendo. Felicitaciones otra vez a mis profes. Ahí los dejo para que ahorita hagan el cierre, pero anímense, muchachas, de verdad que
es la oportunidad de sentar la voz desde la gestión deportiva y la academia. ¿Que lo tiene al revés o no? Gracias, profe Jorge, por acompañarnos siempre. Es muy importante pues el apoyo que sentimos desde el programa para poder fortalecer cada vez más este espacio. Yo quiero también, hoy ya es nuestra tercera sesión, nos ha ido muy bien. Siento yo que ha venido en aumento tanto la participación como bueno, en general todos los aspectos que hacen que podamos desarrollar este espacio. Y la invitación de hoy sería a que como tenemos ya publicado, ustedes saben cuando enviamos la invitación, el tema que vamos a tratar cada vez que nos vamos a encontrar, que ustedes preparen una intervención. Esa es la intención real de los CIPAS, que es un círculo de interacción y participación académica y social. Es que se haga un diálogo más allá de las opiniones, que son muy valiosas y constructivas, también que se preparen una intervención. Qué bueno sería que en una sesión nosotros los profes seamos más espectadores que moderadores, y que ustedes nos compartan lo que quieran del tema que vamos a proponer, porque el espacio, como siempre lo hemos dicho, es de ustedes. Bueno, le doy la palabra. ¿Quién va a ser la que se lanzó? Luisa. Alejandra y Luisa, están ahí. Alejandra y Luisa. Luisa y Alejandra, las dos van a hablar. Muy bien. A ver, voy a ver. Timurámonos. Buenas noches, ¿me escuchas? Voy a ver, a ver. Sí, te escuchamos. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Súper. Mi nombre es Luisa Parra, hola, ¿qué tal? Ay, bueno, voy a empezar. Bueno, pues recapitulando lo que veníamos hablando de las personas que han tenido la lucha, la gente de color, las mujeres, las personas transgéneros, también quería aportar que varias disciplinas deportivas también están haciendo una lucha. ¿Por qué lo digo? Porque yo soy pole dancer, es un deporte, a pesar de que todavía causa mucha controversia, se ve muy mal una persona que lo practique. Primero porque las mujeres somos tildadas de prostitutas, y segundo, los hombres son tildados de maricones. Pues ya como tal tenemos federación pues nacional y también tenemos la federación mundial, que están haciendo pues las charlas con las negociaciones, perdón, con el Comité Olímpico, pero de cierta manera todavía no se le da como mucha importancia, no se le da mucha seriedad a ciertas disciplinas, y lo hablo desde el punto de vista de la disciplina que yo practico. Entonces también, a pesar de que estamos en un siglo, pues en el siglo XX estamos avanzados, también hay muchos prejuicios sobre nuevas actividades. ¿Y ahora qué? Entonces también quería como recalcar que no hay solo luchas individuales, sino también deportivas, como sí, en una masa más grande. ¿No es por su control? ¿Por eso no es por su control? Muchas gracias, qué bueno escucharte. Gracias. Y muy identificada. Mira. Quisiera compartir mi experiencia personal, ya que tú das un pie tan importante. Porque es cierto, yo también me siento identificada, no es tan fácil para nosotras hablar, e incluso para mí, que pues soy del medio. Y yo fui campeona nacional de un deporte que no practican las mujeres hace 20 años. Y sufrí bastantes ataques y críticas, y lo ponen a uno en un lugar que, bueno, que uno, pues finalmente esto tiene mucho que ver con las pasiones, con seguridades que uno a veces no cree que tiene, pero sí las tiene y logra llevar eso adelante. Por ejemplo, yo fui campeona nacional de billar en la Universidad Pedagógica Nacional. Un deporte que no es considerado deporte en muchos ambientes, y que no representa lo que según socialmente es el imaginario de una mujer.
Entonces, te agradezco por animarme a compartir mi experiencia. ¿Quién continúa? Un poquito y luego me morí. Y mira, Luisa, que nos hiciste caer en cuenta de una lucha que no la habíamos tocado en toda la noche. O sea, fue muy oportuno. Por eso es lo importante que cada uno de nosotros participe, ¿vale? Muchas gracias por arriesgarte y por darnos tu opinión. Aleja, ¿viste que va a participar? Andrea Ramírez, desde Boyacá, levantó la mano, porfa. Cualquiera de las dos, Aleja o Andrea, ahí tienen el micrófono. Y Lewis, después de ellas va Lewis, ¿vale? Entonces va Andrea, Aleja y Lewis, ¿vale? ¿Estás grabando? ¿Me escuchas? Mientras no salgas ahí. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Alejandra. Voy. Salir un pedacito. Porque creo que Andrea no quiso era primero. Treno lucha. Dale, dale. Y siempre me han dicho que eso es para hombres. Y pues me tildan de marimacha. Aunque no me creo mujer, sea cualquier deporte que uno practique. Entonces, pues en lo relacionado con lo de los transexuales, o bueno, mi experiencia, no sé. Pues en el deporte mío se ve mucho las personas gays, pero igual pues, entrenan como hombres y pues no se ve mucho que se tilde mucho eso. Pero pues donde yo entreno, a mí me pasa que casi, bueno, hay muy poquitas mujeres entrenando y fuera de eso pues ahí se desarrollan por categorías. Y mi categoría pues yo soy una de las más altas, entonces las niñas que están empezando a hacer pues son muy chiquitas o son de los pesos más bajitos, entonces me toca entrenar con hombres. Y como mi deporte es de mucho contacto, pues se ve como que la parte que es como un poquitico como penoso, no sé, cuando nos toca hacer alguna técnica, de pronto nuestras manos o algo sé que se tocan con las partes íntimas de los hombres, entonces como que uno pues es como un poquito incómodo. Igual también se ve ahí, el problema es que ahí se manejan dos ramas. Los niños pueden manejar libre o grecorromana y nosotras como mujeres solo podemos manejarla libre, aunque muchas de las mujeres también manejan la grecorromana a nivel nacional y mundial, no se maneja eso, que por el hecho de que porque los senos y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero pienso yo que en el tema de las personas transgénero debería sí haber la posibilidad de manejar cada uno su espacio, pienso yo, porque si digamos si un hombre se siente que es mujer, y porque mucha gente dice que yo nací mujer en un cuerpo equivocado, pero que tiene que haber esa parte y también de los hombres, porque pues como Andrea, creo que Andrea también hace un deporte de contacto, entonces pienso yo que sé que es difícil y que pues digamos, aunque yo no discrimino a nadie, pienso que todos somos iguales. Pienso yo que yo entrenar digamos, pararme en un colchón con una persona transgénero y que sea hombre, pero pues, o sea, que tenga, ¿cómo se dice? Que el cuerpo sea hombre pero se sienta mujer, y pues si me toca entrenar y digamos, a mí me toca hacer alguna técnica y que yo le toque, digamos así, las partes íntimas. Vulgarmente, bueno, aunque no vulgarmente, libremente tocarle el pene, por así decirle, y él se sienta ella se siente incómoda por ese hecho y que lo vea violación para ella, pues pienso yo que por eso debería manejar cada uno géneros distintos. O sea, el transexual y soy transexual, soy hombre y me siento mujer, listo. Soy mujer y me siento hombre, listo. Entonces pienso que esa parte debería respetarla, pero pues es difícil, ¿no? Porque a la última se ha creado mucho que nos han dejado participar a las mujeres y que gracias a Dios las mujeres han sido muy destacadas y muy berracas. Porque eso también se ve en el fútbol profesional. Tú ves un estadio llenísimo de gente viendo hombres.
y digamos, nadie ve, tú ves 10, 20, máximo 100 en un estadio viendo mujeres, porque dicen, no, qué pereza, no, la marimacha, no, no sé Hablas qué. bien. Pues ese es mi punto de vista, no sé cómo lo vean, pues pienso yo eso, o sea, en esa parte. A mí me parece muy interesante la reflexión que planteas, justamente porque metes como una variable en la que casi no se habla en este debate y es el tipo de deportes, ¿no? No es lo mismo seguramente si está compitiendo una mujer transgénero con otras mujeres en atletismo, donde no hay contacto. Yo se lo llevo a la señorita, simplemente pone, le abre los huequitos a ese lente y te los pone. Pues así más o menos Probemos el Batman, man. Usted tiene lag. O sea, tiene lag de que la imagen le lleve tal vez. Porque usted sí se está moviendo. Estoy viendo como por qué. Sí, se cayó un momento la web, pero ya estamos regresando. No, es un bien. No, el corte. Andrea, si quieres, ya te activé ahí el micrófono, entonces si quieres participar, dale. Sí, ahora sí me Claro escuchas. Sí, ¿Me escuchas? Sí. Vale. eso, habla un Bueno, poquito duro y mucho gusto compañeros, mi nombre es Andrea Ramírez, soy deportista de taekwondo. Ay, vale, es que estoy con audífonos. Bueno, soy Andrea Ramírez, soy deportista de alto rendimiento de taekwondo, Selección Colombia. Bueno, el tema que estamos tomando sobre deportistas transgénero y demás, creo que es algo pues de mucho pensar, ¿no? En especial que, o sea, hay muchas preguntas que nos hacemos, pero que en este momento hay tantas preguntas, pero que las respuestas nosotros mismos no las podemos tomar. Claramente hay que ver que, bueno, no sé, en mi deporte conozco dos chicas que participan, bueno, tú los ves y son hombres, pero ellas participan en mujeres. Son mujeres que participan en la categoría de mujeres, pero que se ven como hombres. Ya sería diferente si no he visto el primer caso, pues ya en la parte de hombres, en la participación y eso, no he tenido la oportunidad de verlo, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta. Creo que son cosas que se dejan al lado, pero que se deben también estudiar, ¿no? También me parece bueno tomar la parte de juzgamiento de los deportes, ¿no? Vemos que ahí también se ven muchas influencias políticas o económicas, que sería bueno también tratar el tema y ver cómo se maneja en diferentes deportes. Pues sabemos cómo se maneja en el deporte que cada uno conoce y maneja, pero sería bueno plantear y hablar y conocer otros deportes para tener más Le voy a información. pegar. ¿Lo vio? Ah, entonces este sí va bien. A ver, controles, cambiar dispositivo. Andrea, muchas Aló. gracias, sí, muchas gracias por tu intervención. Y aceptar. Estamos totalmente de acuerdo y sí, tendríamos que mirar los tipos de deporte. Lewis había solicitado la palabra, hacemos la intervención para ya ir cerrando el CIPA, ¿vale? No, al final existe, usted sigue caminando contra los muros. Está chistoso porque usted está así.